Eh, el Señor ha estado hablando harto en mi vida con relación a este tiempo, a esta generación, con relación a lo que Dios va a hacer en Arica, en Chile, y donde sobreabunde el pecado va a sobreabundar la gracia, amén. Entonces muchas veces nos desanimamos al escuchar las noticias donde se están aprobando leyes que no tienen que aprobarse, donde personas que no tienen temor de Dios deciden por las personas que sí tenemos temor de Dios. Pero yo creo que el Señor tiene la nación de Chile en sus manos. Yo sé que el Señor va a transformar esta nación. Yo sé que esta nación va a dar que hablar y esta generación también va a dar que hablar. Amén. Amén. Bueno, quiero que busquemos en Éxodo. Abran sus Biblias, por favor. Y leamos Éxodo 34:5. Bueno, ahí para los que me están ayudando allá atrás, esta prédica lleva por nombre Protagonistas de la Historia de Dios. Repito, protagonistas de la historia de Dios. Repita conmigo, yo quiero ser un protagonista. Yo quiero ser un protagonista de la historia de Dios. Amén, vamos a leer. Éxodo 34:5. Dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando, estoy bien, ¿no es cierto? Sí, 34, sí. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Repita conmigo, adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona iniquidad y nuestro pecado, y tómanos, por tu heredad. Y él contestó, esto es poderoso, el versículo 10. He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¡Wow! Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que tú haces en medio de nosotros, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablando. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva como Él quiera, porque esto depende de ti. El centro de nuestra vida, el centro de todo esto eres tú, Señor. Muchas gracias, Padre. Te pido que prepares nuestros corazones para recibir de tu palabra. Te amamos, Señor. Amén. Podemos ver que en el versículo 10, esto es, podemos ver en Éxodo que está hablando de la historia de Moisés. Moisés, el que subió a los animales al arca. ¿No? No, ¿cómo? Los pillé dormidos. Ese es Noé. Estamos hablando de Moisés que sacó al pueblo de Egipto. Los pillé. Bueno, y estaba hablando con Dios. Y en el versículo 10, el Señor le contesta y dice, yo voy a hacer cosas que el pueblo no ha visto, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. En el contexto, Moisés estaba terminando de un tiempo de casi 400 años donde Dios estaba en silencio. Y muchas veces nosotros también sentimos eso, que en algunos tiempos como que sentimos que Dios guarda silencio con nosotros, como le pasó al pueblo de Egipto. Y el pueblo de Egipto, a pesar de que había salido de la esclavitud, el pueblo de Israel, a pesar de que había salido de la esclavitud de Egipto, vivió un tiempo también con ese corazón de esclavo.
hemos aprendido de que lo más difícil fue no sacar al pueblo de Israel del corazón de Egipto, sino sacar a Egipto del corazón del pueblo de Israel. Entonces, muchas veces nos sujetamos, a esclavitud porque no sabemos nuestra identidad. El pueblo de Egipto, el pueblo de Israel no sabía la identidad que tenía. Podemos ver en la Biblia que este pueblo de Israel era mucho más numeroso y fuerte que el pueblo de Egipto. Entonces uno dice, ¿pero cómo? El pueblo de Israel era mucho más numeroso y fuerte que el pueblo de Egipto, pero aún así estaba en esclavitud. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos se preguntaban a quién pertenecemos, de qué somos, y no tenían clara su identidad. Hasta que el pueblo de Egipto empezó a clamar a Dios, empezó a clamar a su Dios. Hasta que Dios escuchó el clamor del pueblo. Y este clamor produjo liberación. Y acá hay un principio bien claro. El clamor produce liberación. Repita conmigo, el clamor produce liberación. Este es un tiempo para que la iglesia empiece a clamar. Empieza a clamar por liberación. Nosotros ya sabemos nuestra identidad, entonces tenemos que empezar a clamar por liberación. El clamor, cuando es desde el Espíritu, es de bendición, es de libertad, es de liberación. Pero cuando un clamor es de enojo, es de angustia, produce maldición. Entonces nuestro clamor para nuestra generación, para nuestra ciudad, para nuestro país, tiene que ser un clamor desde el Espíritu, para que esto desenvuelva bendición, para que Dios entregue bendición a esta nación. Amén. Cuando la gente se siente esclava, tiene la tendencia a clamar. Por eso el pueblo estaba clamando, porque se sentía esclava. El clamor, cuando es desde el Espíritu, como les decía, es de bendición. Y el Señor nos dice, clama a mí que yo te responderé. Clama a mí que yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que no has visto. Para poder ver las cosas grandes y ocultas, primero tenemos que clamar, pero también tenemos que tener el corazón y tenemos que ver como Dios. Dios nos va a mostrar cosas grandes y ocultas que Él está haciendo, pero tenemos que tener la identidad de que nosotros estamos juntos con Dios, tenemos su mismo corazón y vemos como Él. Para poder trabajar con Dios, necesitamos pensar como Él, necesitamos ver como Él. Y Dios piensa de una forma multigeneracional. ¿Quién lo cree así? Dios es un Dios multigeneracional. Usted me dice, Cristian, ¿qué es lo que es multigeneracional? Que piensa en muchas generaciones, multigeneracional. Dios es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob. 3 generaciones. En la Biblia podemos leer eso. 3 generaciones que Dios tiene. Dios es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob. Si volvemos al texto que estábamos leyendo en Éxodo, podemos ver que Moisés quería la gloria de Dios. Por eso en el versículo 8 dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Eso es impresionante. Dios quería la gloria de Dios. Podemos ver en todo Éxodo, y podemos sacar una conclusión que un adorador bien conocido por nosotros, Marco Brunet, dice en una de sus canciones. Dice que yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti. Moisés dijo esto: Señor, si tú no vas conmigo, no nos hagas salir de aquí. Nosotros te necesitamos a ti, necesitamos tu gloria. Porque nosotros preferimos un desierto contigo. Yo prefiero un desierto contigo que un paraíso lejos de ti. Y eso tiene que ser nuestro clamor. Moisés estaba clamando. Moisés estaba diciéndole al Señor: yo prefiero estar contigo acá en dificultad, en un desierto, que tener todo, tener un paraíso, pero que tú no estés. Necesitamos ser personas que clamen por el poder de Dios, que clamen por la gloria de Dios, que clamen por la presencia de Dios. No sé si usted en esta reunión estuvo hermosa la adoración. Y uno como que en esos momentos no se quiere salir de ahí, así como que no, Víctor, sigue cantando, por favor, que la música siga, porque esto está pasando. Hay algo que está pasando, que Dios está haciendo en mí. Me encanta esto. Nuestro clamor diario tiene que ser: Señor, yo quiero
que tu presencia esté acá en mi casa, que tu presencia esté acá en mi familia, que tu presencia esté en mi generación. Necesitamos ser personas que anhelen más de Dios y menos de su propia vida. Jesucristo nos enseña a través del apóstol Pablo, Dios nos enseña a través del apóstol Pablo que Jesucristo tiene que crecer en nosotros para que nosotros cada día más muramos. ¿Está bien dicho muramos? ¿Sí? Muramos. Entonces, que Jesucristo crezca en nosotros. Necesitamos ser personas que anhelen el poder de Dios para cambiar la historia de nuestra generación. Ese clamor que Moisés tenía acá produjo algo y Dios le prometió muchas cosas. Cuando él se inclinó, cuando él se postró a adorar, cuando él se postró a clamar por la presencia de Dios, Dios hizo un pacto con él. Dios hace pacto con las personas que están dispuestas a morir por Él. La historia siempre cambia por gente que da la vida por lo que cree. La otra vez estábamos escuchando al pastor Marco y él estaba dando un ejemplo de que hay personas que dan la vida por sus convicciones. Que la convicción es diferente a creer solamente. La convicción es que nosotros entregamos la vida por lo que creemos. Entonces podemos ver que Dios necesita esas personas que mueran por lo que ellos creen. Necesitan ser esas personas que no les importe su vida, sino que les importe la voluntad de Dios, la vida de Dios dentro de uno. Y yo declaro que desde aquí, desde esta congregación, van a haber personas que van a cambiar esta generación. Jóvenes, chiquillos, ustedes que están escuchando ahí, no se sientan que son parte de un grupo, no se sientan que son uno más del montón. Siéntanse personas que pueden cambiar su generación. Madres, padres, siéntanse como personas que pueden cambiar a sus hijos, pueden cambiar a su familia, pueden cambiar a esta generación, pueden cambiar su barrio. Por eso es importante, como nosotros trabajamos en célula, que usted asista a su célula. Porque desde ahí usted puede cambiar su población, desde ahí usted puede cambiar su calle, desde ahí usted puede cambiar Arica. Este mes vamos a multiplicarnos, vamos a seguir extendiendo el reino de Dios en la ciudad. Y es necesario que usted se ponga la camiseta de su célula, porque desde ahí puede hacer muchos cambios para esta nación. Amén. Amén. Dios necesita personas que le digan: Señor, cuenta conmigo. Señor, cuenta conmigo. Yo todos los días trato de hacer esto en las mañanas. Me levanto, doy gracias al Señor por este día y le digo: Señor, cuenta conmigo. Me pasó algo súper loco esta semana. Voy a salirme un poquito de lo que estábamos hablando, pero siento del Señor decírselos. Estábamos hablando en mi universidad, en mi curso, con mi profesora, y mi profesora empezó a hablar de que ella tenía muchos dolores de cabeza. Fue al doctor y le dijo que esos dolores de cabeza eran crónicos y que ella vivía con esos dolores de cabeza y que no había nada para cambiarlo. Le empezó a dar pastillas, etc. Ella dijo que una clienta llegó a su oficina y le dijo: yo te puedo, mientras estaban hablando, yo te puedo sanar ese dolor de cabeza porque yo tengo unas piedritas que trabajo con los imanes, porque yo veo en ti una energía mala. Y le empezó a hablar a otro colega: no, tú tienes esto, porque yo veo una energía mala. Y empezó a transformar su mentalidad, y ella dijo: hoy sería genial que tú me pudieras sanar de este dolor con tus piedras y todo. Mientras yo estaba escuchando eso, el Espíritu Santo me dijo: Cristian, tú no te vas de esta universidad hasta que no ores por ella. Y yo así: ay, Señor. Es complicado. Entonces yo empecé a calcular. Dije: no voy a pararme, porque muchas veces uno se imagina: no, el Señor me respaldará. Profesora, dentro del curso, yo oraré por usted. Entonces yo dije: ya, para no hacer tanto así como alboroto, voy a esperar hasta que mis compañeros se vayan, porque yo sé que la profesora se queda. Se fueron y yo le dije: profesora, quiero hacerle una pregunta. ¿Usted sufre mucho de los dolores de cabeza? Y me dijo: sí. Y yo le dije: yo también, cuando chico, yo sufría con dolores de cabeza y mi cabeza es grande, así que eran dolores más grandes todavía. Le dije, pero
un pastor oró por mí y yo me sané. Y desde ahí en adelante no tuve más dolores de cabeza. Me quedó mirando y me dijo, ¿ya? Y yo le dije, ¿quiere que ore por usted? Ella me dijo, como sabe que yo soy cristiano, me dijo, claro, por favor, que toda tu iglesia ore, por favor. Yo le dije, no, ahora. Y ahí se le transformó su cara y me dijo, ¿ah? Y yo le dije, ahora, yo voy a orar por usted. Ya me dijo, ¿y ahí qué tengo que hacer? ¿Usted quiere ser sana? Sí, entonces crea. Solamente eso. Y oré por ella y ella quedó así y me dijo, gracias. Y yo, gracias a usted por permitirme orar por usted y usted crea que Dios la sanó. Y me fui. Y en el camino regreso a mi casa, el Señor habló a mi vida y me dijo, esta mujer hoy día se encontró con Jesucristo. Y yo así, ay, casi me pongo a llorar todo. Y yo le dije, wow, esto fue como el pastor Roger dijo una vez, yo pasé la línea de gallina. Pero ¿por qué fue eso? ¿Por qué Dios te da estas oportunidades? Porque tú, por lo menos yo, le dije, Señor, cuenta conmigo. Señor, cuenta conmigo. Y todos los días usted tiene que decirle, Señor, cuenta conmigo. Y el Señor, de hecho, le va a dar la oportunidad para que usted ame a las personas, para que usted bendiga a las personas, para que usted transforme esta generación y esta ciudad. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Dios. Cuando Dios se presenta, volviendo al tema, cuando Dios se presenta a Moisés, Moisés responde con un clamor, pero responde con adoración. Dice, se inclinó y lo adoró. Dice así, y apresuradamente se postró y adoró. La adoración es una respuesta de lo que yo conozco de Dios. Repito, la adoración es una respuesta de lo que yo conozco de Dios. Entonces podemos ver que en congregaciones uno puede ver de esas congregaciones de lo que conocen de Dios es su adoración. Por eso es tan importante estos tiempos de adoración. Pero también es importante saber que la adoración no es solamente la música, sino que es una forma de vida, como lo hemos aprendido. Nuestra vida tiene que ser con una adoración extravagante, con una adoración genuina, idéntica, pero va a ser con relación a lo que yo conozco de Él. La adoración siempre va a ser una respuesta a lo que yo conozco de Dios. Y Dios hizo un pacto con Moisés. Moisés adoró y Dios hizo un pacto de respuesta con Moisés. Dios hace pacto con gente que responde a su revelación. Dios hace pactos generacionales con gente que sabe adorar en espíritu y en verdad. Nuestra adoración genuina tiene que ser en espíritu y en verdad. Dios hace pacto con gente que entrega su vida a lo que cree. Vamos a ver Hebreos 4:12, por favor. Si me acompañan ahí en la pantalla. Hebreos 4:12. ¿Lo tienen? ¿Sí? El que lo encontró, diga, lo encontré. Ah, no, todavía falta. Hebreos 4:12. En la Nueva Versión Internacional dice esto. Perdón, vamos a leer mejor la Reina Valera. Dice, porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La otra vez yo estaba investigando, incluso le pregunté a un amigo recién qué es lo que eran los tuétanos, porque es rara esa palabra, los tuétanos. Los tuétanos es la médula ósea, es el interior del hueso. ¿Estoy bien? ¿Sí? El interior del hueso. Fernando, ayúdame, por favor. Perfecto. Gracias, Fernando. Y es donde se encuentra la fábrica de las células más importantes de nuestro cuerpo. Entonces, si es que nos imaginamos esto, la palabra de Dios llega hasta lo más profundo de nuestro cuerpo. Hasta donde se genera, donde está la fábrica de las células de nuestro cuerpo. Entonces,
La palabra de Dios viva y eficaz nos transforma esa fábrica. Por eso llega hasta ahí. Nos cambia la fábrica. Nos transforma la genética. Entonces, por eso es necesario entender la palabra de Dios. Por eso es necesario siempre, prácticamente, durante sus días, durante las semanas, tienen que tener un momento de leer la palabra, de escuchar tal vez la prédica, de estar siempre atento a lo que Dios quiere decir. Porque eso va a cambiar nuestra fábrica, va a cambiar nuestra genética. Amén. Este pacto que Dios hace con Moisés, también lo va a hacer con la gente que adora en espíritu y en verdad. Dios transforma nuestras vidas, cambia nuestras vidas, cambia nuestra genética y por ende cambia nuestra generación. ¿Quiénes, que me levante la mano, las personas que son las primeras que son cristianas en su familia? Igual son hartos, perfecto. Yo tengo el privilegio de que cuando yo nací en cunita de oro, como dicen algunos, porque mis papás ya eran pastores. Entonces yo desde muy pequeño asistí a la iglesia. Yo siempre le digo a los jóvenes, yo me perdí cachureos toda mi vida, porque los días domingos daban cachureos y yo venía a la iglesia. Entonces yo ya tenía mi genética transformada muchas veces por lo que Dios hace a través de mi padre y por la adoración que mi padre entregaba a Dios y por el clamor que él tenía. Entonces la genética de mi papá desde ese momento transformó para sus generaciones. Entonces yo estaba dentro de la promesa. Y podemos ver esto, que Dios hace esto con personas dentro de las Escrituras. Por ejemplo, con Abraham. Abraham fue transformado por Dios. Dios cambió su nombre de Abraham a Abraham, que era padre de multitudes. Padre de multitudes. Entonces, cuando Dios habla con Abraham, esas palabras llegaron tan dentro a la fábrica de Abraham que cambió su genética. Entonces, las personas que son primeras en su familia por ser cristiana, Dios las toma como un Abraham. Dios las toma como un padre de la fe, que desde ese momento sus generaciones van a transformarse, sus generaciones van a ser transformadas por Dios. Así que muchas veces yo tengo el privilegio de que mis papás fueron cristianos, pero si usted es la primera persona de su familia que es cristiana, usted siéntase con la mayor alegría en su corazón, porque desde ahora en adelante sus generaciones van a ser transformadas por la palabra de Dios. Amén. Sus hijos están dentro de la promesa, sus nietos, sus bisnietos, porque Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios multigeneracional. Esto es poderosísimo, ¿no es cierto? Amén. Entonces, con esta nueva genética que Dios te entrega, nosotros podemos ser personas que somos protagonistas de la historia de Dios. Repita conmigo, yo quiero ser un protagonista. Yo quiero ser un protagonista de la historia de Dios. Ya tenemos una nueva genética. Ya esas maldiciones que han pasado desde tus familias, eso se corta en el nombre de Jesús ahora. Esas maldiciones generacionales muchas veces que no, es que yo soy pobre porque mi papá era pobre y mi abuelo era pobre y mi bisabuelo era pobre y mi tatarabuelo era pobre y por eso soy pobre. Eso se corta ahora en el nombre de Jesús porque Dios transforma tu genética. Amén. Con esta nueva genética y para ser personas protagonistas de Dios, tenemos que enfocarnos en 2 puntos. Repita conmigo, misión, intimidad. Estos son los 2 puntos, intimidad y misión. Vamos a leer a Marcos 3:13. Marcos 3:13. Marcos 3:13 dice así. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar.
De nuevo, vamos a repetir el 14, por favor. Y estableció a 12 para que, 1, estuviesen con él, y 2, enviarlos a predicar. Entonces podemos ver que Jesús llamó a sus discípulos para 2 cosas: para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. La primera parte de estar con él quiere decir la intimidad. Y la segunda parte de enviarlos a predicar es la misión. Y de estos 2 puntos vamos a hablar. En la Biblia podemos ver a muchos personajes referentes a la intimidad de Dios. David, Obed-Edom, Abraham. Y podemos escuchar muchas prédicas de estos hombres, que son como representantes de la intimidad que estos hombres tenían con Dios. Pero también dentro de los discípulos había una persona que se hacía llamar el discípulo amado por Jesús. ¿Quién era esa persona? Juan, un 7. 10 tercita, un 7, me respondió muy bien. Juan tuvo el privilegio de ser el discípulo amado, y Juan tuvo el privilegio de inclinar su cabeza en el pecho de Jesús. Imagínense esta escena. Jesús, mientras hablaba con sus discípulos, algunos estaban cerca de él, algunos estaban mirándolo, algunos estaban, no sé, agarrando una piedra, tirándola mientras estaban conversando. Pero Juan estaba al lado de su pecho, cautivado por su corazón. ¿Quién quiere estar en el pecho de Jesús todos los días? Amén. Juan tuvo el privilegio de reclinarse en el pecho, de inclinar su cabeza en el pecho de Jesús. Fue el amor de Jesús que atrajo a Juan para que él tuviera una intimidad diferente a los otros discípulos. Y uno se pregunta, oye, pero ¿por qué si Jesús, cómo hace excepción de personas, cómo tenía sus preferidos? Porque podemos ver que estaban los 3 y era... No. ¿Saben por qué Juan tenía este privilegio? ¿Saben por qué Jesús amaba más a Juan que a sus otros discípulos? Porque Juan amaba más a Jesús. Todos tenían la oportunidad de ser personas que estaban reclinadas en su pecho, pero no todos querían pagar el precio de ser esas personas que están en su pecho. Podemos ver cuando Jesucristo estaba conversando, ¿a quién los discípulos a quién le dicen que pregunte en la última cena? A Juan. ¿Por qué? Porque Juan tenía esa confianza con Jesús. Yo creo que los discípulos estaban así y era como que, no, si pregunto meto la pata y me va a retar y que no sé qué. Ya, Juan, dale tú, Juan. Y Juan le preguntó, y yo creo que Jesús ahí, como era amado por él, le hizo cariño y le respondió. El lugar en el costado de Jesús está disponible, como decía yo, para todos, para cualquier persona que esté dispuesta a pagar el precio. Y eso es el problema. Muchas personas no pagamos el precio. Muchas personas no quieren pagar ese precio. ¿Qué es lo que es pagar el precio? Es dejar las cosas de este mundo, dejar nuestras preocupaciones. Muchas veces es dejar de lado nuestros sueños personales para cumplir los sueños que Dios tiene en nuestras vidas. Pagar el precio es salir de ese estado de comodidad que muchas veces tomamos. Dios siempre te va a incomodar, en el buen sentido. Dios siempre te va a incomodar, va a activar tu corazón para que salgas de ese estado de dormido, para que salgas de ese estado de comodidad. Entonces muchas personas le estamos fallando a Dios en eso, en no estar dispuestas a pagar el precio. Pagar el precio también, como escuchábamos la tremenda prédica del pastor Marco la semana pasada, es no callar cuando tenemos que hablar. Eso también es pagar el precio. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces eso es lo que hacía Juan. Juan estaba más cerca de Dios, de Jesús, entonces Jesús se acercaba más a Juan. Esto habla de la intimidad. Cuando estamos en Él, cuando tenemos nuestra cabeza en su pecho, cuando somos íntimos de Dios, seremos protagonistas de la historia de Él. Porque pensaremos como Él y podremos escuchar su corazón.
Repito, nosotros vamos a ser protagonistas de la historia de Dios cuando estemos cerca de Él y podamos escuchar su corazón. Por eso es tan importante la intimidad. Por eso estábamos leyendo acá. Dios te llamó a ti para que estuvieses con Él y para que salgas a predicar. Entonces, para que estuvieses con Él, eso es intimidad. Vamos a ser personas protagonistas de esta historia de Dios cuando tengamos intimidad. Cuando seamos íntimos de Dios, cuando nuestra cabeza esté en el pecho de Jesús para escuchar su corazón. Y siempre el pastor Guillermo nos habla y nos dice que el corazón de Jesús no late como todos los corazones de los seres humanos. Yo creo que nosotros creemos que cuando Juan estaba escuchando su pecho, escuchando su corazón, el corazón decía que ninguno se pierda, que todos se salven. 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 Es por eso que como iglesia es tan importante lo que nosotros hacemos durante las semanas. Uno puede decir, no, una célula, un grupo más, una reunión más. Pero cada célula tiene que latir como late el corazón de Jesús. Que ninguno se pierda, que todos se salven. Que ninguno se pierda, que todos se salven. La intimidad con Dios tiene una respuesta y esa respuesta es empezar a trabajar, empezar a cumplir lo que en su corazón, lo que en el corazón de Dios está. Repite conmigo, mis generaciones no se perderán. Mis generaciones serán protagonistas de la historia de Dios. Eso quiere decir también que ninguno se pierda, que todos se salven. Mi generación se salvará. Mis generaciones, mis hijos, mis nietos, toda mi generación será transformada por Dios. Mi generación será protagonista de lo que Dios va a hacer en la tierra. Amén. El ser protagonista es ser parte de la solución y no parte del problema. El ser protagonista es tener intimidad con Dios, pero compasión por las multitudes. Compasión por nuestra generación. Porque el segundo paso que leíamos en el versículo de Marcos, decía que el segundo paso es ir a predicar. Y eso es compasión por la gente. Eso es la misión. Jesús tuvo compasión por la gente. En Mateo 9:36 Jesús dice, Jesús ve a las multitudes, este versículo nos dice que Jesús ve a las multitudes y Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Su corazón latía por las multitudes. Esa compasión le brotaba. Por eso todos los que se acercaban a Jesucristo eran transformados. Sabían que podían ser sanados porque Jesús les prestaba atención, porque Jesús tenía compasión por ellos y quería sanar sus vidas, quería corregir sus vidas, quería enamorarlos. Para ser protagonistas de la historia de Dios tenemos que tener compasión por las personas. Tenemos que practicar esta compasión. Las cosas prácticas que podemos hacer. Yo siempre he entendido de que uno de los mayores actos de amor que uno puede tener por las personas es orar por ellas. Es tener en una lista de oración y cada día orar por ellas. Y también otro acto de amor, de compasión, es preocuparse por ellas. Por eso nuestro eslogan de las células es amor y cuidado. Porque una persona puede ser transformada porque nosotros la abrazamos, le preguntamos su nombre, la saludamos con alegría. Y eso transforma la vida de esa persona y de su generación. Podemos escuchar la historia, voy a tomar un ejemplo. Yo sé que hay muchos más ejemplos en esta congregación, pero el ejemplo de la familia de Kevin. El Javierito desde chiquitito le molestó a sus papás para que los mandaran a una iglesia. Vamos a una iglesia, vamos a una iglesia, vamos a una iglesia, vamos a una iglesia, vamos a una iglesia. Y todos conocemos a Javierito, entonces sabemos que el Javierito es insistente. No, mentira. Pero Javier le dijo, vamos a una iglesia, vamos a una iglesia. Y cuando empezaron a buscar una iglesia en la mañana, a Kevin lo despertaron con la sábana ahí en el cuello, la tenía todavía, la almohada acá en la cara. Llegaron a esta congregación y una de las cosas por qué se quedaron acá es porque la tía V
sintió el amor a través de una persona. Y eso transformó su vida. La tía Bebé dijo, yo me voy a quedar acá porque una persona me saludó como si me conociera de la vida. Y primera vez que la veo. Entonces, podemos ver que estas cosas prácticas de compasión por las personas, de amor por las personas, transforman vidas. Y hay uno, esa gente de cambio para esta generación. Tal vez esa persona nunca se esperó que la familia de Kevin ahora viniera el tío, el abuelo, los nietos. Y son como, ¿cuántas personas, Kevin? Son como 20 personas, Mauri. Más o menos 20 personas, 15 personas dentro de la familia que aman al Señor con todo su corazón. Por un abrazo de una persona. Por un abrazo de una persona que le dijo al Señor, heme aquí, Señor, estoy para ti y yo quiero ser un agente de cambio para esta generación. Todos sabemos la historia del buen samaritano, que la podemos ver en Lucas 10 del 25 en adelante. Para resumir esta historia, el buen samaritano es una persona que estaba caminando, se encontró con unos ladrones, los ladrones le pegaron, le robaron todo, le quitaron su ropa y lo dejaron medio muerto ahí. Y él era judío, la persona que estaba casi muerta era judío. Entonces, primero pasa un sacerdote, que también es del mismo equipo del caído que estaba ahí. Era de su propia raza, era de su mismo equipo. Y no hizo nada. Y pasó de largo. Después pasó un levita, que era ayudante del sacerdote, que era también del mismo equipo de la persona caída. ¿Y qué hizo? No hizo nada. Ninguno de ellos ayudó a esta persona, ninguno de ellos se involucró, ninguno de ellos se comprometió para ayudar a esa persona. Ninguno de ellos fue protagonista de esta historia. Ellos siguieron de largo, siguieron su camino. Pero llegó un samaritano que no calificaba, que no era del mismo equipo de la persona que estaba caída, y él fue un agente de cambio, él fue un protagonista de la historia de Dios. Él transformó la vida de este hombre. Él sí se comprometió. En el versículo 35 podemos ver que él lo tomó a la persona caída, lo llevó, lo limpió, lo sanó, lo curó, lo llevó a como una residencial, vamos a ponerle a una residencial, lo dejó ahí y le dijo al encargado de la residencial, cuando vuelva, todos los gastos, cuídalo porque cuando yo vuelva, todos los gastos que él haya hecho van por cuenta mía. Yo voy a ser responsable de esta persona. Yo voy a cambiar su futuro. Wow, yo quiero ser como el samaritano. Yo quiero comprometerme. Yo quiero ser esa persona con compasión. Compasión por Jesús y compasión por la gente. Él sí se comprometió. Él sí se involucró. Él sí fue protagonista de la historia de Dios. Podemos ver que en la vida hay de estas dos personas. Las personas que luchan y las personas que sí se involucran. Las personas que no se involucran, nosotros deberíamos pensar que son las personas que aún no conocen a Jesucristo, por eso no se involucran. Pero el problema está en que hay personas que sí conocen a Jesucristo, se llaman cristianos, pero no se involucran, no se comprometen, no son parte de la solución, sino que parte del problema. Y eso sí que es un problema. Tenemos que ser esa gente como el samaritano. Si somos cristianos, tenemos que comprometernos con la gente. Porque tenemos el corazón de Jesús, tenemos a Jesús viviendo en nosotros y Jesús amaba a las personas, tenía compasión de ellas, porque las veía desamparadas como ovejas sin pastor. Las personas comprometidas con Dios, las personas que son protagonistas de la historia de Dios, tienen un amor práctico. Yo quiero ser esas personas, ustedes también, ¿no? ¿Sí? Repitan conmigo, Señor, yo quiero ser esa persona que se comprometa contigo. Yo quiero ser esa persona protagonista de tu historia. Amén. Esto es lo que Jesús nos llama a hacer. A comprometernos con nuestra generación y nuestras generaciones. A ser protagonistas de la historia de Dios.
a ser personas que digan, cuenta conmigo, Señor. Yo quiero ser parte de lo que estás haciendo. Yo no quiero perderme este tren. Yo quiero subirme arriba del tren y llegar a la meta, y llegar al punto final. Yo quiero correr esta carrera, correrla con tal pasión, con tal amor, con tal compasión por las personas, que pueda salir victorioso de esto. Jesús nos llama a ser personas con las cuales Dios haga un pacto, como lo hizo con Moisés. Jesús nos llama a ser personas con una genética diferente, con una fábrica distinta. Jesucristo lo que hizo en la cruz, lo hizo para perdonar nuestros pecados, para curar nuestras enfermedades, pero también para darnos un nuevo corazón. Y ese corazón es el corazón de Él, el corazón de compasión. Jesús nos llama a ser personas que transformemos nuestras generaciones. Jesús nos llama a ser personas que seamos íntimos de Él. Jesús nos llama a ser personas con pasión por Él y con pasión por las personas. Jesús nos llama a ser protagonistas de su historia. Yo quiero animarlos, hermanos. Tenemos que ser personas que transformen esta generación. Y no le hablo solamente a los jóvenes, porque muchas veces cuando hablamos de transformar la generación, cuando uno es adulto, dice, no, pero ya le están hablando a los jóvenes ya, porque mi generación ya pasó, la generación de la nueva ola, de todos esos cantantes, del Pollo Fuentes, todas esas cosas. Pero yo no le estoy hablando a los jóvenes, estoy hablando a las personas que viven en esta generación, que están teniendo hijos, que tienen a sus hijos en sus casas, que sus hijos están estudiando. Todavía pueden ser personas de cambio para esta generación, para esta ciudad, para esta nación. Dios quiere hacer pacto con las personas que adoran. Dios quiere hacer pactos con las personas que sean íntimas de Él. Dios quiere hacer pacto con las personas que en respuesta de esa intimidad empiecen a actuar. Si usted muchas veces se está desanimando porque tal vez su hijo no está acá, porque tal vez su primo no está acá, porque tal vez jóvenes, sus padres no están acá, ustedes tienen que seguir confiando en Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a lo que ha prometido. Toda su familia está en la promesa de Dios, porque usted está siendo un protagonista de la historia de Él. Amén. Quiero que se pongan de pie, vamos a orar.